Yo no vengo a hablarles hoy de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿de acuerdo? Al final la Fundación es una consecuencia de algo más importante, que es la falta de libertad religiosa en el mundo, y es lo que provoca que instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvieran que emerger, tuviesen que ser creadas para atender la necesidad económica de una iglesia necesitada y perseguida. Yo lo que vengo a hablaros efectivamente es de la falta de libertad religiosa. Y para ello, lo primero que voy a hacer es explicaros, y si me permitís os voy a tutear, ¿de acuerdo? Os voy a explicar datos sacados de nuestro informe de libertad religiosa que publicamos cada 2 años. Ahora explicaré de dónde sacamos todos los datos. Y a partir de ahí nos servirá ¿para qué? Para encuadrar la realidad de la iglesia necesitada y perseguida. Y luego, ¿por qué no contaros un ejemplo de país de persecución? Yo no soy un cristiano perseguido, pero sí he tenido la oportunidad de estar en distintos países de persecución. Concretamente, en marzo del año pasado estuve en Nigeria durante casi 20 días visitando distintas diócesis del norte de Nigeria donde los cristianos están siendo realmente perseguidos. Y tuve la oportunidad de estar con cristianos que sufren en primera persona la persecución por motivos de su fe. Y a ellos me gustaría hacerlos presente hoy. ¿De acuerdo? Así que vamos a dividir, si os parece bien, esas dos, digamos, esta charla, este encuentro con vosotros, libertad religiosa y un ejemplo de persecución. ¿De acuerdo? Os decía que voy a centrar, en primer lugar, la primera parte de mi charla con el informe de libertad religiosa, porque fijaros, es el único informe que una institución de la Iglesia Católica publica cada 2 años. Es un informe ya reconocido, de cierto prestigio, de cierto peso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es analizar un derecho, el de la libertad religiosa en el mundo, sin centrarnos en una única religión, sino que analizamos todas las religiones y vemos cómo el ejercicio de ese derecho, el ejercicio de esa religión, de la práctica de esa religión, se da en todos los países. Con lo cual analizamos 196 países en todo el mundo, para analizar cómo se vive el cristianismo, cómo se vive el judaísmo, el islam, etc. Y ahí, ya para daros algunos datos y no aburriros mucho con ellos, sí deciros que el 20% de los 196 países que hemos analizado, estos son datos del último informe de 2016, el 20% sufren grandes violaciones contra la libertad religiosa. Y a mí me gustaría daros muy buenas noticias, como en el sentido de no preocuparos, la libertad religiosa está en buen momento. Pues no, lamentablemente, de estos 196 países, 38 de ellos, es decir, ese 20%, sufre graves situaciones de persecución o cuanto menos de discriminación. Y la mala noticia, ¿dónde está? En que en 11 de esos 23 que sufren persecución se ha empeorado el ejercicio de la libertad religiosa. Va a peor. Eso es un hecho. Yo no vengo hoy a comentaros datos dramáticos, sino a plantearos una realidad que creo que cuanto menos debemos estar informados sobre ellos. Fijaros, y esto es una opinión muy personal, allí donde hay falta de libertad religiosa, el resto de derechos, ya sea el de expresión, el de libertad económica, el de reunión, se ven mermados. Esa es la principal consecuencia que yo veo de que haya falta de libertad religiosa. El resto de derechos, a los que todos estamos acostumbrados, se ven limitados también. Con lo cual, fijaros lo importante de este derecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién ataca digamos, a la libertad religiosa? ¿Quién ataca a que tú o yo, digamos, en cristianos en otros países, puedan vivir y ejercer libremente su fe? Yo voy a diferenciar a partir de este mapa que os he traído de situación de libertad religiosa, dividir dos actores que son los que perjudican al ejercicio de la libertad religiosa. Serían actores estatales por un lado, es decir, estados, ahora lo veremos, y luego por otro lado actores no estatales, como son grupos terroristas. Pues vamos a empezar, si os parece, por aquellos países donde los actores son estatales, es decir, estados, países donde el propio gobierno permite de manera
sistematizada la persecución religiosa. Y os voy a poner un ejemplo concreto de ellos, que seguro sonará: Pakistán. En Pakistán, un país de mayoría eminentemente musulmana, más del 90% mayoría musulmana, los cristianos somos una minoría allí, sus leyes permiten explícitamente la persecución religiosa. Hasta tal punto que, por ejemplo, el sistema de telecomunicaciones en Pakistán es capaz de filtrar, de bloquear determinados mensajes de texto que pueden enviarse entre móviles o a través de Internet con emails y demás, pues hay determinadas palabras que son directamente censuradas. Una de ellas es la palabra Masih. Os la deletreo: M-A-S-I-H, que significa Cristo. Os podéis hacer con esto una idea de la envergadura de la persecución religiosa que hay en este país. Pero os voy a poner otros ejemplos. En concreto, está penado por el derecho penal pakistaní atentar contra el Islam, ya sea criticando al profeta, criticando a sus familiares o incluso criticando al Islam. Las penas van desde cadena perpetua hasta la muerte. Esto os sonará. ¿Conocéis a una chica que se llama Asia Bibi? ¿Os suena, verdad? Bien. Asia Bibi es una chica cristiana. Para los que no la conozcáis, os voy a poner en antecedente. Asia Bibi es una chica cristiana que se acercó directamente a una plaza donde hay un pozo a beber agua, directamente, en Pakistán. En esa misma plaza, en ese mismo pozo, también se reúnen mujeres musulmanas. Pues bien, cuando las mujeres musulmanas vieron que Asia Bibi bebió de ese pozo, ¿qué fue lo que hicieron las mujeres musulmanas? Empezaron a atacarla, diciéndole que había, contaminado el agua de la que ella había bebido por el hecho de ser cristiana. Automáticamente empezaron a zarandearla, a atacarla, y ella se enfureció de alguna manera y les dijo: ¿qué ha hecho vuestro profeta por vosotras, mientras que mi Cristo murió por mí? Esas fueron las palabras que supusieron la condena a Asia Bibi a ser condenada a muerte. Pero todavía no ha sido ejecutada su pena. Y uno se puede preguntar: ¿y eso por qué? Pues fijaros, se ha hecho tan viral, se ha hecho tan conocido el caso de Asia Bibi que el propio gobierno pakistaní no se atreve a ejecutarla cuando su sentencia ya es de muerte. No se atreve a ejecutarla. ¿Por qué? Porque si se la ejecuta, la opinión internacional se va a echar encima del gobierno pakistaní. Pero por otro lado, tampoco quiere liberarla, porque sabe que si se sale a la calle, ¿quién creéis que la va a ejecutar? La gente, exactamente, en Pakistán. Habría lo que se llama una justicia social, es decir, una justicia popular, de ejecución en la calle contra Asia Bibi. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Estas son las últimas noticias que nosotros tenemos sobre Asia Bibi. ¿Qué es lo que ha decidido el gobierno pakistaní? Pues bajo mi punto de vista lo más cobarde, y es dejarla morir. Y os explico por qué. Las cárceles en Pakistán no son las cárceles españolas, evidentemente, con lo cual Asia Bibi ahora mismo vive en unas condiciones paupérrimas, enferma. Entonces el gobierno pakistaní ha dicho: la dejamos morir. Si ella muere de manera natural, no le podrán achacar que la ha ejecutado la opinión internacional, y tampoco si la sueltan, para evitar conflictos en la calle. Eso es Pakistán. Y ese es uno de los ejemplos de estos 196 países, y concretamente uno de esos 11 donde la libertad religiosa está retrocediendo. Otro de los países donde el Estado ejerce una presión importante es China. Si yo os digo a cada uno de vosotros, ¿a qué os suena esta frase? Asociación Católica Patriótica China. ¿Os suena bien o os suena mal? Mal. Bien. La Asociación Católica Patriótica China es algo que ha creado el gobierno chino. El gobierno chino ha pasado de una persecución feroz contra los cristianos en China a una discriminación. ¿Y cómo lo ha hecho?
dividiendo la Iglesia Católica en China, creando una iglesia, si podemos llamarla paralela, Iglesia Católica Patriótica China, donde los obispos son nombrados por el gobierno chino. Con lo cual, si tú eres cristiana y quieres ejercer, quieres practicar, tienes que dar tus datos. ¿Para qué? Para que el gobierno chino te tenga identificada. El control del comunismo en un país de este tipo. Con lo cual, hay cristianos que han dicho, no, yo soy fiel a Roma, mi fe la vivo libremente, no voy a apuntarme a ningún sitio. Con lo cual, se ha creado una iglesia, si queréis llamarla clandestina, en la que, bueno, los cristianos viven su fe, o algunos de ellos viven su fe de manera clandestina, sin asociarse a esta Asociación Católica Patriótica China. Esto es interesante, pero os voy a dar una nota, si queréis, de optimismo. En China, ahora mismo, cuando el Papa Francisco fue designado Papa, pues el presidente entonces de China le llamó para darle la enhorabuena. Bueno, eso es un gesto de acercamiento. Pero hay otro gesto de acercamiento, y fue cuando el Papa fue a Corea del Sur, sobrevoló espacio aéreo chino. Esto es importante, porque para el gobierno chino el Papa es un jefe de Estado, es un líder religioso, pero también un jefe de Estado, que puede influir. De hecho, no le gusta que designe a los obispos en su territorio. Por eso el gobierno chino creó esta iglesia, digamos, paralela. Pues bien, cuando pidió sobrevolar espacio aéreo chino y se lo concedieron. Otro ejemplo de acercamiento, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos teniendo, digamos, datos de optimismo, ¿no? O por lo menos yo me quiero agarrar a ellos, ¿no? Porque son datos positivos. Pues bien, os he puesto ejemplos de actores estatales que persiguen y que atacan a la libertad religiosa. Pero vámonos con aquellos, por ejemplo, países donde los actores que atacan la libertad religiosa no son estatales. Estamos hablando de organizaciones terroristas. Eso está ocurriendo en algunos países que seguro que os van a sonar. Pero antes me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántas organizaciones terroristas creéis vosotros que existen en el mundo? Organizaciones terroristas de corte radical islamista. ¿Cuántos creéis? ¿Alguien se atrevería a dar una cifra? Unos 20. 20, ¿no? Por ejemplo, comentas. ¿Quién se atreve a dar otra cifra? Ahí ya nos vamos acercando. Estamos hablando de aproximadamente unas 400 organizaciones terroristas de corte radical. Y uno dice, pero bueno, Álvaro, eso es una exageración. No las conocemos a todas, por supuesto que no. ¿A quién conocemos sobre todo? A quienes hacen más ruidos. ¿Y quiénes son? El Estado Islámico, ¿no? Daesh o ISIS, son las tres denominaciones del mismo grupo terrorista. ¿Conocemos Al-Qaeda? Suena Al-Qaeda también, ¿no? ¿Conocéis también otro grupo que se llama Al-Shabaab? Al-Shabaab, para poneros en antecedentes, es un grupo también radical de corte islamista, que sobre todo está atentando en el noreste más bien centroeste, de África, concretamente en Kenia, en Somalia, en Etiopía. Ahí es donde Al-Shabaab está atacando. Os voy a poner un ejemplo. En 2015, en la Universidad de Garissa, es un estado de Kenia, el grupo terrorista Al-Shabaab entró en la universidad. En esa universidad mató aproximadamente a 150 personas, entre profesores y estudiantes, la mayoría cristianos. Ellos iban separando a los que eran cristianos de los que no, para matarles y asesinarles, por el hecho de ser cristianos. Eso ocurrió en 2015. Pero también en la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, en el año 2013, justo un año después a que yo me marchara de Kenia, yo estuve viviendo allí durante un año, en un centro comercial llamado Westgate, Al-Shabaab entró en este centro comercial llamado Westgate, sobre todo frecuentado para personal extranjero que vivía en Kenia, y uno a uno, a los rehenes de ese centro comercial, les pedía que recitara
algún verso del Corán. Y era la manera de discriminar quién era musulmán de quién no lo era. Si no sabías recitar ningún versículo del Corán, automáticamente eras asesinado en ese momento. Seguimos con los grupos terroristas. Os voy a hablar de otro, también que ese sí os sonará quizás. ¿Os suena Boko Haram? Sí, no, ¿verdad? Fijaros. Exacto, a las niñas de la aldea de Chibok. 200 niñas secuestradas, de las cuales han sido liberadas pues en torno a unas 20, 30. Todavía el resto sigue presas. Pues bien, Boko Haram, y de ahí sí me voy a detener para enlazarlo con otro país en el que yo visité, como os comentaba, en marzo del año pasado. Y es Nigeria. Boko Haram significa Occidente es pecado. Fijaros, ya con la traducción de este término ya te dice todo de hacia quién o por quién van. Todo lo que tenga que ver con Occidente, incluido por supuesto el cristianismo, es motivo de ataque. Por daros algún dato de Nigeria, país más poblado de África, más de 180 millones de habitantes. Si juntamos estos 4 países, Colombia, España, Canadá y Francia, nos daría aproximadamente la población del país más poblado de África, que es Nigeria. Con casi 1 millón de kilómetros cuadrados y con unos datos de filiación religiosa que son ciertamente imprecisos, pero para que os hagáis una idea, la mitad, mayoría cristiana, la mitad, mayoría musulmana, aproximadamente. Y en Nigeria lo que se está verdaderamente viviendo, ejemplo de persecución religiosa, es un verdadero terror. Y cuando hablamos de terror, lo entenderéis y lo encarnaremos en nombres y en rostros que hoy quiero contaros y que hoy quiero compartir con vosotros. Como os decía, la organización terrorista Boko Haram ha dejado unos 17.000 muertos. Pero fijaros, eso es en el último año. Pero es que quería haceros una pregunta. ¿Vosotros os imagináis, o qué país del mundo os imagináis el más letal, el más peligroso para los cristianos? ¿Cuál creéis que es? Con la última información que tenéis, que habéis visto en noticias, ¿qué país diríais que es? ¿Perdón? Arabia. ¿Más peligroso? No. Al contrario. No. Espero que no. Es este país el más letal para los cristianos. Y uno dice, no, Álvaro, ¿cómo va a ser Nigeria? Si al año seguramente mueren más cristianos en Siria, en Irak. Pues no. El país más letal hoy por hoy para los cristianos es Nigeria, donde aproximadamente desde hace ya alguna década más de 3.000 cristianos mueren al año. Y uno dice, pero bueno, ¿esto cómo es así? Pues lo es, y verdaderamente lo que hoy estamos haciendo es informar sobre este tema. Y vosotros lo que estáis haciendo hoy, que tiene mucho mérito, es informaros. Tened la sed de saber qué está ocurriendo, porque esto es desconocido. Y ahora os voy a contar ejemplos de este terror. Boko Haram, cuando ataca las aldeas, no entra llamando a las puertas, no entra pidiendo permiso, no entra con una sonrisa, sino Boko Haram entra de la siguiente manera. De noche, pegando tiros, tocando el claxon de los coches, armando mucho jaleo. En definitiva, creando terror. Esto es lo que hace Boko Haram cuando entra en las aldeas. Pues bien, concretamente nosotros estuvimos en la diócesis de Maiduguri y yo tuve la oportunidad de conocer pues, a un grupo de víctimas de Boko Haram, que son estas viudas que tenemos aquí,
que por detalle y por delicadeza, pues los rostros no he querido enseñarlos directamente. Vosotros os imagináis, yo entré en una sala con una gran mesa. En una cabecera de la mesa estaban sentadas estas 9 viudas, estas 9 señoras, vestidas y ataviadas como estáis viendo, enérgicas, serias, pero sin rencor en sus rostros, con una calma que a mí me llamó mucho la atención porque sabía que eran víctimas de Boko Haram y me resultaba chocante su tranquilidad, su paz. Y una de ellas hablaba en su idioma, después lo traducían al inglés y así me enteraba yo de su testimonio. Una de ellas contó lo siguiente: Boko Haram entró esa noche en su aldea, directamente entró en su casa, cogieron a su marido, lo arrodillaron delante de ella y le forzaron a que se convirtiera al Islam o si no lo matarían. Y el marido dijo: no me voy a convertir a una religión que no es la mía. Y en ese momento, delante de una de la mujer, lo degolló y cayó al suelo. Otra de las viudas nos contó también la siguiente historia. Boko Haram entró también en la aldea, persiguió a su marido, lo asesinó porque no se quiso convertir al Islam y se lo llevaron fuera de la aldea. Y nos contaba una de ellas que no pudieron enterrar a su marido. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a ir a buscarlo. Porque ir a buscarlo significaría un síntoma de debilidad. Y nadie se atrevía. Para nosotros los cristianos, una de las obras corporales de misericordia, ¿cuál es? Enterrar a los muertos, ¿no? Si para nosotros en nuestra cultura judío-cristiana lo tenemos muy asentado, vamos a sumarle, digamos, la costumbre africana de enterrar también a sus muertos como algo fundamental. Incluso en algunas zonas de África se le entierra, ¿dónde? En el lugar más importante de la casa. Y en ocasiones es la propia cocina el lugar más importante de la casa. Y ahí se han enterrado a miembros de su familia. Esto es importante conocerlo para entender el dolor que para esta viuda supuso no poder ir a recoger el cuerpo de su marido para enterrarle, por miedo a las represalias. Y os voy a contar otro caso también, en este caso el de Catherine Ibrahim, que es esta chica que está aquí. Estos son sus chicos, sus hijos, y esta señora que está aquí es la suegra de Catherine. Quizás no lo veis muy bien, pero esto que estoy señalando con el puntero es el brazo de Catherine. Yo no sé si alguno se atrevería a decir que no es muy normal, ¿no? Este brazo, ¿cómo lo veis? Muy exagerado, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Os voy a explicar el porqué. Cuando estábamos sentados en la sala, apareció Catherine con sus hijos y su suegra, y ella apareció con los brazos extendidos de esta manera, ¿vale? Y yo pensaba, yo no la conocía, yo pensaba, ¿tendrá algún tipo de minusvalía? ¿Algún tipo de minusvalía física? Bueno, y ella se sentó, y cuando se sentó en la mesa, dejó caer los brazos como el que deja caer, ¿cómo os diría? Como sacos muertos, ¿vale? Sin ningún tipo de, digamos, de prestancia, ¿no? Y ella contó la historia de lo que le había ocurrido. Y aquí ya tenéis el dato. Durante 20 días, por parte de Boko Haram, estuvo atada de pies y manos, colgada de un árbol. Es decir, sus pies fueron unidos con sus manos y como si fuese un fardo, fue aupada y colgada de un árbol. Y así estuvo durante 20 días, cada día nos hablaba de unas 8 o 9 horas colgada, por el único hecho de ser católica, por el único hecho de ser fiel a Cristo, nada más. Pero ¿sabéis cómo responden ante el terror todos los cristianos en Nigeria? Y eso fue lo que a mí más me sorprendió. Pues con fe. Como por ejemplo,
con la fidelidad de Rebeca, una chica nigeriana que fue secuestrada también por Boko Haram, que perdió a un bebé durante la persecución, que se quedó embarazada de uno de los terroristas, que quiso abortar, pero decidió tener el hijo del terrorista, que pensaba que su marido había muerto porque lo había matado Boko Haram y resultó que estaba vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella, aún así, yo la conocí personalmente, la invitamos a venir a España, dio su testimonio en Valencia, en Madrid, y decía, no pudieron separarme de mi fe. Así responde una católica nigeriana víctima del terrorismo más radical de Boko Haram. O cómo responden también en África, concretamente en Nigeria, pues por ejemplo con generosidad. La generosidad de unas catequistas, que las conocí. Fijaros, yo no sé si alguno de vosotros habéis ejercido como catequistas. A lo mejor sí, bien. Y normalmente, ¿vosotros habéis recibido alguna formación para ser catequistas específica? Seguramente, como tal, no. Si no tenéis vuestra propia formación humana y religiosa, que la ponéis al servicio de la parroquia, ¿verdad? Vale. ¿Y cómo ejercéis como catequistas? Pues a lo mejor vais una vez a la semana, ¿verdad? A estar con los chavales, ya sea para prepararles su primera comunión o para prepararles en su confirmación. Pues bien, ¿os imagináis dejar 2 años de vuestra vida para formaros como catequistas? ¿Que dejáis marido? ¿Dejáis los hijos? ¿Dejáis a vuestros familiares y os vais a un centro de formación para formaros como catequistas? Esto es lo que hacen en Nigeria las catequistas que conocimos, concretamente a Ruth, que decía, cuando vuelva a mi parroquia quiero compartir todo lo que he recibido. Claro. La importancia del laico en Nigeria, la importancia de mi fe es lo primero. Si yo he recibido, tengo que compartirlo. Los sacerdotes no llegan a todo, con lo cual tenemos una responsabilidad como laicos de formarnos y de compartir la fe con nuestros parroquianos. Verdaderamente me sorprendió. ¿Y cómo responden también los cristianos ante el terror en Nigeria? Por ejemplo, con fortaleza, como la de Yenis. Esta foto la tomé en la parroquia de Santa Rita, en Nigeria, donde en 2008 un atentado terrorista de Boko Haram empotró un coche con explosivos en la propia parroquia. En esa parroquia murieron 4 chicos, de los cuales 3 de ellos están enterrados en los terrenos de la parroquia. Sus tumbas están allí. Y entre ellos hubo varios heridos, y entre ellos estaba Yenis. Y yo le decía, ¿y no te da miedo seguir viniendo a misa? ¿No te da miedo pensar que nuevamente tu iglesia pueda ser atacada? Y ella decía, no, mi fe es más fuerte que antes, no he dudado de Dios, y esto es gracias a Él y a la comunidad que me rodea. ¿Os imagináis? Yo no sé las parroquias a las que vosotros acudís y demás, pero cuando acudís a una parroquia directamente, a que nadie os registra el bolso para ver qué lleváis dentro. A que a los señores nadie os abre la chaqueta para ver si lleváis algo debajo de vuestras chaquetas o abrigos. ¿A que no? Pues esto es lo que precisamente sucede, es decir, o lo contrario, en muchas de las iglesias de Nigeria. Sobre todo en las iglesias del norte, del centro norte de Nigeria, donde Boko Haram actúa con mucha virulencia. En las iglesias hay personas como tú, como yo, que están registrando los interiores de los bolsos, de las chaquetas de los señores, para ver si llevan explosivos y evitar atentados terroristas. Yo crucé una de esas iglesias, donde había 2 chicos que hacían como de guardia jurado, como de policía de seguridad, para controlar quién entraba y evitar atentados terroristas. ¿A que somos afortunados? Mucho, mucho. Y otra de las maneras en las que están respondiendo ante el terror los cristianos en Nigeria, con la entrega de los seminaristas. Yo tuve la oportunidad de conocer 2 seminarios. ¿Os imagináis un seminario
con más de 500 seminaristas en una única sala, vestidos como Michael y vestidos de esta manera, lógicamente. ¿Os imagináis esto? O sea, estamos hablando que en Nigeria hay uno de los seminarios más numerosos y más poblados de toda África. No ya solo de Nigeria, sino de toda África. O sea, África verdaderamente, me parece que era Papa Benedicto, o si no me equivoco, don Julio, no sé si era Papa Benedicto o era el Papa San Juan Pablo II, que decía que la esperanza del cristianismo en África estaba. En cuanto al número de vocaciones, para empezar, que se estaban dando. Y por supuesto, quiero hacer un guiño también a la alegría de las novicias que hay en Nigeria. Las conocimos y claro, lo primero que nos decían, hemos prometido a Dios, hemos prometido ser para Dios aunque nos maten. Esa es la valentía de vivir en constante tensión, de pensar, porque estas son dos novicias, que luego acabarán profesando y acabarán ayudando en lugares donde Boko Haram está actuando. Saben que puede ser, que mueran. Y responden así, somos de Dios, que nos maten si es necesario. Os decía que respondían en Nigeria con la fe, o de esa manera con la alegría, con la fe, con la generosidad, pero sobre todo están respondiendo con el perdón. Yo os estoy contando cosas que he visto, qué tal, pero no me he mojado respecto a yo que sentí. Y eso sí me gustaría compartirlo con vosotros. Y yo entendí de manera muy distinta el significado de dos conceptos. El primero de ellos fue el perdón. Yo no sé vosotros, pero seguramente tenéis un vecino que a las 3 de la mañana pone la música alta, no lo sé. O tenéis algún familiar que, bueno, que os hace un poco la contra. Y acabamos ¿cómo? Acabamos perdonando, ¿verdad? O por lo menos esa es la señal del cristiano. Vale. Pues ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando lo que tienes que perdonar es que hayan asesinado delante de ti a tu marido por ser cristiano y no haber querido convertirse? ¿O cuando entierran a tus hijos vivos porque tú no has querido convertirte al Islam? ¿Perdonas? Bueno, es que son unos extremos durísimos, ¿eh? Hay que pensarlo un poco. Correcto. Yo he lanzado la pregunta para, no para quizás tanto para recibir respuesta, porque verdaderamente es una pregunta para la reflexión, porque es la misma pregunta que yo me hice y me vino rondando después de mi viaje. Perdonar a quien ha matado a... Y claro, sin quitarle méritos a ninguno de esos cristianos, ¿eh? No les voy a quitar mérito, pero claro, yo me di cuenta de otra cosa. Para estos cristianos, la fe, su fe, es algo transversal en sus vidas. Aquí no hablamos de misa de domingo de vez en cuando, o una práctica religiosa también de vez en cuando, o ahora me rezo un rosario, o ahora... No. Aquí su fe es lo primero, es algo transversal en sus vidas. Atraviesa todos los aspectos de sus vidas, con lo cual, ya os digo, no les quiero quitar mérito, pero con lo cual creo que están mejor preparados ante estas barbaries, porque lo tienen interiorizado. Esa es mi reflexión y la comparto con vosotros. Para mí no son superhéroes, para nada, no lo son, pero tienen mucho ganado. Eso es lo que me enseñaron. En primer lugar, el nuevo significado del perdón. Pero me enseñaron otra cosa. Me enseñaron a darle un nuevo sentido al sufrimiento. Podemos haber sufrido, alguno de nosotros, una dolencia física. Podemos haber sufrido alguna traición de algún amigo, de algún familiar. Y todo eso nos ha llevado al sufrimiento, estoy completamente seguro. Pero claro, lo que yo me preguntaba es, ¿y cómo es eso de sufrir por no vivir tu fe? Sufrir porque no me dejan vivir mi fe. Yo eso no lo he experimentado nunca.
No sé si alguno de vosotros sí, no lo sé. Yo os comparto mi punto de vista. Sufrir por vivir tu fe. Para mí era revolucionario. No había estado nunca tan cerca de alguien que verdaderamente hubiese experimentado ese tipo de sufrimiento. No. Y a mí eso me revolucionó. Pues bien, perdón, sufrimiento, nuevos conceptos, nuevos significados a partir de estas víctimas, en este caso de Boko Haram. Pues bien, las viudas nos decían que lo mejor que podían hacer era perdonar. Somos cristianas y Cristo nos enseñó a perdonar. El ejemplo de nuestros maridos ha afianzado nuestra fe. También responden con esperanza. Hay esperanza porque en África y concretamente en Nigeria, sabiendo que hay entrega voluntaria y libre de tantos sacerdotes, a uno le hace tener esperanza de decir, el cristianismo no va a desaparecer allí, porque haya un grupo terrorista de corte radical islamista que vaya a seguir haciendo lo que está haciendo. Y conocimos a Michael, a este chico que nos decía que, claro, estando dentro de formándose para el sacerdocio, muchos familiares le decían, estás loco, sabes que cuando te ordenes vas a acabar en alguna parroquia, en algún pueblo, donde te la vas a jugar. Estás loco, déjalo. Y eso a este chico en concreto, a Michael, sí le generó pues un conflicto interior. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y su sacerdote, o sea, su director espiritual, le ayudó a entender que su llamada al sacerdocio venía unida a la persecución y a aliviar el dolor de los demás. Uno de los obispos que conocí en Nigeria, de una de las diócesis, concretamente el obispo Bagobiri, de la diócesis de Kafanchan, yo le decía, pero vamos a ver, monseñor, ¿usted qué les dice a sus feligreses? Que están siendo asesinados, que están siendo perseguidos, que están siendo... ¿Usted qué les dice? Porque claro, fácil no lo tiene. ¿Sabéis lo que me contestó el obispo? Con mucha calma. Me dijo, Álvaro, a mis feligreses les ayudo a prepararse a ser mártires. Ese es mi papel. Acompañarles y prepararles a ser mártires, porque puede ser que eso suceda. El obispo Bagobiri falleció a principios de este año, después de una enfermedad bastante larga, y os puedo decir que es uno de esos obispos que tiene la mirada puesta en el cielo, pero los pies en la tierra. Os he puesto ejemplos de laicos, pero también os he puesto ejemplos de personas de sacerdotes y, en este caso, novicias. Para mí, los últimos y los que apagan la luz cuando se van de todos estos sitios de persecución es la Iglesia. Son los que acogen, acompañan, tanto en lo material como en lo espiritual. O sea, el papel de la Iglesia ahí, si para nosotros es importante aquí en España, donde no sufrimos persecución, imaginaros en lugares como Nigeria, como Irak, como Siria, como Pakistán, como India, Corea del Norte, China, ¿sigo? Y allí hay una frase que seguramente conocéis de Tertuliano, que dice, la sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Esto es lo que se está viviendo en Nigeria. Un aumento, digamos, del número de cristianos, un aumento del número de vocaciones a religiosos y al sacerdocio. Verdaderamente yo he podido ver que la Iglesia tiene recorrido en Nigeria. Y fijaros, ¿qué hora es, Julio? ¿Cómo vamos? Vale, menos 10, vamos bien de tiempo. Me gustaría dejar espacio a las preguntas, porque seguramente habrán suscitado, espero que sí, algunas preguntas sobre lo que ha sido la libertad religiosa y ejemplos como en este caso Nigeria. Fijaros, yo cada vez que doy alguna charla o comparto toda esta información, lo hago desde un punto de vista. Tenemos una gran responsabilidad. Yo no sé si la mayoría de los que estamos aquí
somos de práctica religiosa o no. Para mí, el hecho de que exista una falta de respeto a la libertad religiosa me parece fundamental. Estamos tocando algo que, como os decía al principio, tiene que ver mucho con el resto de derechos. Y en la medida de lo posible, todo esto de lo que se habla, hay que sacarlo incluso del ámbito eclesiástico. Esto debe conocerse fuera. Y nos toca a nosotros, si nos sentimos movidos a hacerlo. Si nos sentimos realmente movidos, tenemos que compartirlo. Jamás en la historia del cristianismo, ni siquiera en los primeros años del cristianismo, ha habido tal nivel de persecución. En el propio boletín de información que os he dejado en las sillas y demás, aparece una cifra que a mí me parece sorprendente. Más de 300 millones de cristianos viven en países de persecución. Jamás en la historia del cristianismo ha habido tal nivel de discriminación y persecución en el mundo. Jamás. Y como os decía, en 11 de esos 23 donde hay persecución, el tema va a peor. Hay un tema también que quería comentaros y es diferenciar lo que es discriminación de persecución. No es lo mismo. Normalmente en todos estos países hemos empezado por una etapa de intolerancia religiosa, de ahí se ha pasado a la discriminación y la discriminación ha llevado a la persecución. Esas serían como las 3 etapas naturales en la mayoría de estos países. La discriminación va desde, que siendo de una determinada religión, en concreto cristiano, por ejemplo, en Siria o en Egipto, tú no puedes comprar o vender propiedades siendo de una religión, siendo cristiano. Está prohibido. No puedes, ya está obstaculizado. Incluso en algunos lugares el hecho de ser cristiano te impide el acceso a determinados puestos de trabajo. Eso es discriminación. Pero dicho y hecho. Ahora bien, la persecución ya es algo más. La persecución ya lo que hablamos es de un objetivo sistematizado de acabar con alguna religión. Como os he comentado, tanto en Corea del Norte, es uno de esos países, y luego también los fundamentalismos que se están dando en India. En India, fijaros, se va a convertir a este paso, ya lo es, el segundo país más poblado del mundo. India, con más de 1.200, 1.300 millones de habitantes. En India hay una clara persecución contra el cristianismo porque la intención del nacionalismo imperante en India es una única religión, un único Estado, una única fe. Eso es lo que se está provocando en India, con lo cual en los últimos años en India se vienen dando episodios de persecución a cristianos. Y si queréis entro con lo que es ayuda a la iglesia necesitada. Os voy a dar un apunte. ¿Veis este símbolo? Este símbolo es el de la Fundación Pontificia a la que yo represento en diócesis como, en este caso, la Archidiócesis de Valladolid. El símbolo de ayuda a la iglesia necesitada, en su fundación en el año 47, tenía un sentido muy concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba totalmente dividida, telón de acero, Occidente y Oriente. Los países de la Europa del Este, concretamente todos comunistas, recibían por parte, imagina, este es el mundo, esta barra vertical es esa especie de telón de acero, mundo dividido entre el Occidente y el Oriente, del capitalismo y el comunismo, y Cristo, la cruz de la izquierda, atraviesa ese telón para ir a llevar a Cristo a los países comunistas del Este, a prestar la ayuda económica y la ayuda espiritual a los países del Este. Eso es cuando se funda esta institución pontificia, ayuda a la iglesia necesitada. Pero ¿sabéis qué? Yo ahora le daría la vuelta a ese símbolo. Es decir, son los países perseguidos los que nos pueden a nosotros de nuevo evangelizar. Y le daría la vuelta. Lo giraría
180 grados. Es el cristianismo de China, el cristianismo de India, el cristianismo de Nigeria, el cristianismo de Siria, de Irak, los que a nosotros nos pueden hacer mucho bien. Papa Benedicto ya lo decía. Bueno, primero Papa Juan Pablo II. Europa, volved a vuestras raíces. ¿Os acordáis, verdad? Y luego el Papa Benedicto también decía o alertaba de la descristianización de Europa. Y descristianización no porque el índice de natalidad haya bajado, nazcan menos cristianos y por lo tanto se bauticen menos cristianos. No es eso, es que incluso la práctica religiosa de los cristianos ha descendido. Con lo cual se está descristianizando Europa, claro que sí. Pues conocer toda esta realidad de iglesia necesitada y perseguida en el mundo, a nosotros, yo creo que nos da un toque de atención y nos hace preguntarnos nuestra fe. ¿Cómo es? Ese es el tema. Preguntabas sobre Filipinas. Correcto. Filipinas hay un grupo terrorista, no recuerdo ahora el nombre, disculpadme, de corte radical islamista, que es los que han estado atentando en parte de Filipinas. Recientemente, además, provocando verdadera persecución contra los cristianos. Hacía tiempo que en Filipinas no estaban sufriendo este tipo de persecución. Otro de esos 400 grupos terroristas radicales islamistas que están atentando contra la libertad religiosa en el mundo. Venga, para acabar en tiempo, más preguntas y contaros algo de la fundación, que no os he contado nada. 2 minutos, ¿me dais? Don Julio, ¿estamos en tiempo? Sí. Lo que más insisto es cuando hablo de la fundación, quiero hablar siempre al final. No debe ser protagonista, como os decía. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada es un medio, no un fin. ¿Y qué es lo que hace esta fundación? Pues principalmente ayudar en la labor pastoral de esa iglesia que está en estos países de necesidad económica y de persecución religiosa. ¿Y cómo ayudamos a esta iglesia necesitada y perseguida? Pues ayudamos de muy distintas maneras. Antes os hablaba de que Boko Haram entraba en aldeas aterrorizando. ¿Sabéis qué es lo que primero que provoca, además de muertes? Lo que provoca son desplazados. La gente huye, y huye con lo opuesto. ¿Y a dónde va esa gente? Pues va buscando el abrigo de ¿qué? De la Iglesia Católica. ¿Dónde? En otros poblados, en otras diócesis, Y hay ocasiones en que la propia Iglesia o diócesis que recepcionan a estos desplazados se ven desbordados. Hay que atender espiritual, pero también materialmente a todos estos desplazados. Esto es importante. Pues que estas diócesis necesitadas son las que nos piden ayuda. Necesitamos ayuda económica para atender a todos estos desplazados. Pero ojo también, cuando la barbarie hace de las suyas, conventos son destrozados, iglesias destrozadas, sagrarios profanados, etcétera, etcétera. Claro, nos piden ayuda para luego reconstruirlos. Porque en estos lugares la iglesia, el templo, no es solamente el lugar de celebración de los sacramentos, sino el lugar de encuentro, de formación, lo es todo. Con lo cual también nos piden ayuda para la reconstrucción y reconstrucción de los templos. También algo muy interesante, los estipendios de misa. En países occidentales, donde existe hay una estructura, los sacerdotes, ¿no?, cuentan con una ayuda económica, pero la mayoría de estos países no tienen una ayuda fija. Pues no. Entonces, les ayudamos también. Sostenemos a los sacerdotes, ¿para qué? Para que puedan seguir haciendo su labor pastoral y de acompañamiento a sus feligreses necesitados y perseguidos. También sostenemos en la formación de religiosas, formamos a religiosos y sacerdotes, publicamos material catequético y también veis aquí que proporcionamos medios de transporte. Y tú dices, Álvaro, ¿cómo que proporciones medios de transporte? ¿Que vendéis coches? ¿Que compráis y luego lo ofrecéis? ¿O esto cómo es? Pues sí. Aquí en España, para la labor pastoral de nuestros sacerdotes, si tienen que desplazarse entre parroquia y parroquia, pues tienen un tren o un metro. Bueno,
en Madrid. O tienen pues, coche propio, tienen... Pero ¿os imagináis en un país como, por ejemplo, República Centroafricana, donde las carreteras se enfangan cuando llueve? ¿Cómo circulan por allí? Pues necesitan un coche, y un coche bueno. Un Seat Ibiza no. Necesitan un coche bueno. Pues ¿qué hacemos? Le compramos y les enviamos ese coche para que puedan realizar la labor pastoral. Es decir, nosotros no construimos puentes, no construimos pozos, no construimos colegios. Nosotros ayudamos en la labor pastoral de los sacerdotes, de la Iglesia en estos países. Ese es el gran matiz o la gran diferencia quizás con otras instituciones. Ayuda pastoral, nada más. Y luego, salvo excepciones, y os cuento un par de cosas que es muy interesante, vosotros sabéis lo que está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Aquí estamos muy bien informados. Pero lo que no se sabe es qué está ocurriendo a nivel humanitario y a la Iglesia Católica en Venezuela, qué está ocurriendo con ella. ¿Qué está ocurriendo con ella? Por daros datos, se está llegando a tal nivel de pobreza y de indigencia que las mujeres, muchas mujeres en Venezuela, saltan a Colombia para prostituirse, ganar pasta y volver. ¿De acuerdo? Eso como una de las cosas que están sucediendo en Venezuela. Pues bien, ahora hemos lanzado pues una campaña realmente interesante para ayudar a los sacerdotes a través de los estipendios de misa, ayudar a los sacerdotes de Venezuela, para que a su vez ayude ¿a quién? A sus feligreses. Eso, una de las campañas que quería comentaros, porque me parece interesante. Pues esta es la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, la que está detrás de una iglesia necesitada y perseguida. Este es el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y uno puede decir, jo, es que está todo perdido, cada vez está la cosa peor. Cristo ya dijo, la iglesia ha sido, es y será perseguida. Con lo cual, si a ti y a mí nos ha tocado vivir en este momento histórico, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Tú y yo qué podemos hacer? Y para ello os voy a proponer tres cosas. Tres cosas. Os he dejado un boletín, ¿verdad? Bien. Pues me gustaría que siguierais informándoos a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Quien quiera seguir recibiendo, quien quiera recibir ese boletín de manera gratuita, yo le propongo que me deje sus datos. ¿Vale? Aquí tenéis bolígrafos y tenéis este documento. Quien quiera puede venir y lo puede rellenar y me lo deja. Totalmente voluntario. Esto sí me gustaría ofreceroslo, que os informarais. Estas cosas no se cuentan en Antena 3, lo siento. No se cuentan tampoco en Telecinco, ni se cuentan ni siquiera en Televisión Española. Lo siento, desengañaros, no se cuentan. No les interesa. Exacto. Con lo cual, pues yo quiero estar informado de lo que pasa y de primera mano. Creo que esa responsabilidad es nuestra. Os animo a que me dejéis los datos y que recibáis gratuitamente el boletín. Lo segundo que os voy a pedir, que recéis. Os he dejado también dentro del boletín una estampa de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Es nuestra patrona. Bueno, detrás hay una oración por los cristianos perseguidos. Rezad. Habéis visto ahora a las viudas de Nigeria, a Michael, el chico seminarista, a Jenice, la chica que fue víctima de Boko Haram. Rezad por ellos. Ya tenéis sus nombres, sus rostros. Qué interesante poder rezar por algo concreto. No rezar por que no haya persecución en el mundo, ¿no? Pues vamos a rezar por países concretos, por personas concretas. Y por último, pediros también que ayudéis económicamente, quien quiera y quien pueda. A mí, como no me da vergüenza pedir, porque como no es para mí, yo no me corto nada. Y os voy a contar una anécdota y ya con esto acabo. El padre Benenfri, que es el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuando acababa de dar una charla o acababa de dar una conferencia o acababa de tal, él acababa, se iba hasta la puerta y sacaba un sombrero. Sacaba un sombrero que ya con los años estaba un poquito estropeado, ¿vale? Padre Berenfried van Straten. Era un monje premostratense, un tipo fantástico, qué pena que no lo conocí. Y claro, se iba al final de la sala donde había dado su charla, su conferencia, y sacaba el sombrero.
para pedir ayuda económica. Entonces él decía, mira, por favor, no echad monedas, sino mejor billetes, porque como el sombrero está ya un poco viejo, ¿vale? Está ya defondado, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Bueno, pues con esa simpatía, así pedía. Y claro, yo me quedé con esa anécdota y digo, claro, es que tiene toda la razón. Claro, no le importa pedir porque no es para él. Por eso yo no me corto. Quien quiera colaborar económicamente, fijaros, en el propio boletín hay números de cuenta. Podéis hacerlo en la página web, lo que queráis. Podéis dedicarlo a algún proyecto concreto, a algún país concreto, o sea, vosotros marcáis dónde quiero que vaya mi ayuda económica. Y algo muy bueno, desgrava fiscalmente. Y ojo, aprovechemos, jamás en la historia de la fiscalidad española las donaciones han tenido tratamiento tan ventajoso como ahora. Así que es otro dato a tener en cuenta. Que lo que yo done me van a devolver una gran cantidad cuando haga la declaración de la renta. Esto es importante, ¿eh? Pues esto es lo que os pido, 3 cosas. Que os informéis, que recéis y que ayudéis económicamente. Por eso nosotros no somos una ONG. Somos las 3 cosas. Ni somos una agencia de noticias que contamos cosas, ni somos un movimiento católico más que pedimos oración, ni somos una ONG que gestionamos proyectos y pedimos ayuda económica. No, somos las 3 cosas. Esa es una gran diferencia respecto quizás a otras instituciones. Y así que de verdad que acabo, porque yo me enrollo, como estoy a gusto, pues palabras también del fundador, del padre Berenfri. Decía, los cristianos en el mundo están siendo probados en su fe, están siendo probados en lo más personal, mientras que tú y yo estamos siendo probados en la caridad, en la generosidad. Pues con estas palabras sí que de verdad que acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer estar con vosotros, ¿eh?